En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 28 de noviembre del 2024. Queridos hermanos, el domingo pasado, el último del año litúrgico de la Iglesia, es como la coronación de todas las otras fiestas y celebraciones, de todos los misterios y actos de amor del querer de Dios. Es decir, la fiesta de Cristo Rey, que la Iglesia finalmente instituyó en 1925, hace ya 99 años, y así se cumplió lo que dice el Evangelio de San Lucas. Jesús añadió una parábola porque estaba cerca de Jerusalén, y ellos creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Y dijo: un hombre de noble linaje, es decir, él mismo, se fue a un país lejano, al cielo, el día de la ascensión, para recibir el título de rey y después regresar. Llamó a 10 siervos y les entregó 10 minas, monedas de mucho valor, diciendo: empleadlas hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y mandaron tras él una delegación diciendo: no queremos que éste venga a reinar sobre nosotros. Cuando regresó, después de haber recibido el título de rey, hizo llamar a los siervos a los que había entregado el dinero para ver cuánto hubiese ganado cada uno, etc. Y sigue así la parábola. El Señor reina desde siempre en el cielo, pero aquí en la tierra la Iglesia debía reconocerlo y hacerle reinar. Y así, sin darse cuenta, digamos, le ha dado semáforo verde para que pueda regresar en su segunda venida gloriosa. Y San Pablo dice en la carta a los Hebreos que, habiéndole sometido todo, o sea, el Padre al Hijo, no ha dejado nada que no le esté sometido, y sin embargo actualmente aún no vemos que todas las cosas le estén sometidas, o sea que todavía no reina en la tierra. Con todo, ese Jesús que fue hecho por poco inferior a los ángeles, lo vemos ahora coronado de gloria y de honor. ¿Dónde? En el cielo, a causa de la muerte que sufrió. Pero tengo una cierta sensación que Jesús tiene todavía un pesar, un dolor, porque después de 20 siglos que en el Padre Nuestro le pedimos al Padre que venga a su reino, que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo, sus hijos dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen. No basta una fiesta litúrgica, aunque sea muy importante, porque el Señor necesita y quiere que su fiesta sea en nosotros, que en nosotros se forme su reino, y así Él se pueda manifestar como el Rey y pueda hacernos reinar como Él y con Él. Nadie va a vivir en una casa hasta que no esté construida del todo y preparada para que se viva en ella. Primero tiene que ser formado el reino suficientemente para que el Señor pueda venir como Rey. Y dice en esta carta a los Hebreos: Cristo, después de haberse ofrecido de una vez por todas para quitar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación alguna con el pecado a quienes lo esperan para su salvación. Y dice poco más adelante que Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre, esperando tan solo que sus enemigos sean puestos bajo sus pies, o sea, esperando el tiempo en que ha de reinar. Y San Pedro dijo, poco después de Pentecostés, lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y así puedan llegar los tiempos de la consolación de parte del Señor, y Él envíe a aquel que les había destinado como Mesías, es decir, a Jesús, el cual ha de ser acogido en el cielo hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas,
como ha dicho Dios desde la antigüedad por boca de sus santos profetas. Los tiempos de la consolación, los tiempos de la restauración de todas las cosas. Interrogado por los fariseos, leemos en el Evangelio de San Lucas: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Él respondió: el reino de Dios no viene de un modo llamativo, y nadie podrá decir aquí está o está allá, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Es decir, el reino de Dios es perfecto en Jesús y en María, que allí estaban presentes. A la pregunta de ¿cuándo?, Jesús responde hablando del cómo, lo cual es aún más importante. En efecto, no tiene sentido preguntar cuándo si no se sabe lo que es. Si una persona está dentro de casa, con puertas y ventanas bien cerradas, y pregunta ¿cuándo se hará de día?, la respuesta lógica será: ¿y para qué te sirve saberlo si no te interesa la luz? Abre las ventanas y a su debido tiempo te darás cuenta tú mismo. Para el que duerme es lo mismo que sean las 3 de la mañana o las 7 o las 10. Para él no existe el día. No se pasa repentinamente de la noche al día. Entre estos dos periodos largos hay otro, mucho más breve, que prepara y anuncia el día. Primero viene la primera claridad del alba, luego aumenta la luz y es la aurora. Después las nubes lejanas se tiñen de rosa y se encienden los colores y por fin aparece el sol. Pero después aún tiene que pasar tiempo hasta que se note el calor y llegue el pleno mediodía. Quien está despierto asiste a todo eso y sabe que el sol está a punto de aparecer de un momento a otro. El que vive en lo alto, en el monte, lo ve llegar antes de que lo vea el que está en lo hondo del valle. El centinela debe ser el primero que vea llegar al rey para avisar. Por eso dice el profeta Isaías: qué hermosos son en los montes los pies del mensajero de felices noticias, que anuncia la paz, del mensajero de bien, que anuncia la salvación, que dice a Sión: reina tu Dios. Oyes, tus centinelas levantan la voz, y son tantos los santos, los místicos y videntes de nuestro tiempo. Juntos gritan de alegría porque están viendo con sus ojos el regreso del Señor a Sión. Dios ha establecido para cada decreto suyo un límite de espera, que hasta un cierto punto puede ser anticipado o retardado, un tiempo que puede ser reducido, depende del hombre, pero a partir del cual Dios interviene. Por eso San Pedro dice en su segunda carta: ¿qué santidad tendrá que ser la vuestra en la conducta y en la piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, que en que los cielos se disolverán y los elementos incendiados se fundirán? Y dice el Señor en el Evangelio: y si aquellos días, los días de la gran tribulación, que precederán el gran día de Dios, si aquellos días no fueran abreviados, ningún viviente se salvaría, pero por motivo de los elegidos aquellos días serán abreviados. ¿Cuándo vendrá su reino? El Señor no ha sido parco en dar indicaciones, que son los signos de los tiempos. El Señor no responde dando fechas, sino describiendo una situación, porque no importa satisfacer nuestra curiosidad, sino estimular nuestro deseo. Como dice de nuevo el profeta Isaías: centinela, ¿cuánto queda de la noche? Centinela, ¿cuánto queda de la noche? El centinela responde: viene la mañana. O sea, cuando Jesús vino al mundo. Después todavía la noche, o sea, cuando Jesús se fue al cielo. Si queréis preguntar, preguntad. Convertíos, venid.
O sea, es inútil querer saber si no hay conversión. Por eso Jesús quiso nacer a medianoche, no al final de la noche, para indicar así que su venida como Redentor había de dividir la noche en dos partes, antes que él y después de él. Y dice el libro de la sabiduría, mientras un profundo silencio envolvía todas las cosas, y la noche estaba en la mitad de su curso, tu palabra omnipotente bajó del cielo de tu trono real a esta tierra de exterminio. De igual manera, su venida como rey hallará al mundo impreparado, sumido en la noche. Como dice el Señor en la parábola de las 10 vírgenes, y como el esposo tardaba, se adormecieron todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: ya llega el esposo, salid a su encuentro. Y dice el Señor: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y San Pablo dice en la carta a los Romanos: la noche va avanzada, el día ya se acerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y tomemos las armas de la luz. El mundo agoniza en el pecado con todas sus consecuencias, no obstante que la redención haya cancelado todos los pecados ante el Padre. Es evidente, por desgracia, que Dios todavía no reina en el mundo. Por eso nos ha enseñado su oración, el Padre Nuestro, para obtener que finalmente venga su reino. Y eso significa que todavía debe venir. Por eso decimos tu reino, no decimos tu reino que ya ha venido. Y significa que se debe realizar en este mundo, no solamente en el cielo, por lo cual no decimos vayamos a tu reino. Se ha de realizar aquí, en esta vida, en el tiempo histórico. La primera venida de Jesús, Redentor del mundo, fue en su encarnación. Su segunda venida o regreso glorioso es triple. Primera vez cuando resucitó, fue su primera venida gloriosa, cuando resucitó. La segunda, en el fin de los tiempos, en su parusía. Parusía significa su manifestación gloriosa como rey, para dar cumplimiento al reino de Dios. Y la tercera vez será al fin del mundo o de la historia, para el juicio final. En su primera venida, al encarnarse, el signo decisivo fue cuando, dirigiéndose por medio de un ángel a María, le dio el anuncio de la encarnación, cuando dio a conocer de qué manera tenía que venir al mundo. Lo mismo ha de ser en su nueva venida como rey. El signo decisivo que indica su inminencia es que ha dado a conocer de una manera única, por medio de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en qué consiste su reino y cómo quiere realizarlo. Esta gracia Jesús la había reservado precisamente para nuestro tiempo. Lo dice a Luisa en el volumen 15. El mundo se encuentra precisamente como cuando yo debía venir a la tierra. Todos estaban en espera de un gran acontecimiento, de una era nueva, como en efecto vino. Así ahora, debiendo venir el gran acontecimiento, la era nueva, que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, todos están en espera de una era nueva, cansados de esta, sin saber qué cosa sea esta novedad, este cambio, como no lo sabían cuando yo vine a la tierra. Esa espera es un signo seguro de que la hora está cerca, pero el signo más seguro es que estoy manifestando lo que quiero hacer y que dirigiéndome a un alma, como me dirigí a mi madre al bajar del cielo a la tierra, le comunico mi voluntad y los bienes y los efectos que ésta contiene, para darla como un don a toda la humanidad.
¿Cómo será el reino? ¿En qué consiste su reino? Repetimos, lo decimos en el Padre Nuestro, venga tu reino, o sea, hágase tu voluntad. ¿Dónde? Así en la tierra. ¿De qué manera? Como en el cielo. Desde luego se refiere a toda la creación y a la entera sociedad. Dios ha de tomar en sus manos el gobierno concreto de cada cosa en este mundo, para que cada cosa se haga según su sabiduría y su providencia, según su voluntad, y se acaben todos los desórdenes y los males que son fruto y consecuencia del pecado. Y, como ya hemos visto, la frase de San Pedro, y así puedan llegar los tiempos de la consolación de parte del Señor y de parte de Dios, y Él envíe a aquel que les había destinado como Mesías, es decir, a Jesús, el cual ha de ser acogido en el cielo hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas. Así pues, el reino de Dios es la restauración de todas las cosas, el restablecimiento del orden original de la creación, como Dios la quiso antes de que se cometiera el pecado. Es como dice en el título que él ha dado a los escritos de Luisa, el reino de Dios en medio del reino de mi voluntad, dice, en medio de las criaturas, libro de cielo, la llamada a la criatura para que regrese al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fue creada por Dios. Se refiere aún más al hombre, por tanto, lo dice en el profeta Ezequiel, os aspergeré con agua pura y seréis purificados, os purificaré de todas vuestras suciedades y de todos vuestros ídolos, os daré un corazón nuevo, en vosotros pondré un espíritu nuevo. El corazón es la sede de los sentimientos, pero aún más es la fuente de las decisiones. Es símbolo de la voluntad. Un corazón nuevo, el suyo, su voluntad. El reino de Dios será tener en común con él su voluntad. Será su voluntad actuando en la criatura y la criatura obrando en ella. Y dará un espíritu nuevo, el espíritu de hijos, para poder ser el Padre para sus hijos y los hijos lo sean como es Jesús para el Padre. Y en el volumen 33 Luisa escribe, siento la paternidad divina que con tanto amor me espera en sus brazos para decirme, estemos como hija y padre. Ven a gozar de mi ternura paterna, de mis modos amorosos, de mi dulzura infinita. Déjame que te sea padre. No hay gusto más grande para mí que poder realizar mi paternidad. Y tú ven sin miedo, ven y dame tu filiación, dame el amor, la ternura de hija. Siendo mi voluntad una sola con la tuya, a mí me da la paternidad para contigo, y a ti te da el derecho de ser hija. Y dice Luisa, oh voluntad divina, cuán admirable y potente eres. Sólo tú tienes el poder de unir cualquier distancia y de semejanza con nuestro Padre Celestial. Me parece que eso es precisamente vivir en ti, sentir la paternidad divina y sentirse hija del Ser Supremo. Pero mientras mi mente se llenaba de tantos pensamientos sobre ella, mi dulce Jesús, haciéndome su breve visita, me ha dicho, hija mía bendita, eso es precisamente vivir en mi voluntad, adquirir tú el derecho de hija y adquirir Dios la supremacía, la autoridad del derecho de padre. Sólo ella sabe unir a uno y otra y formar una sola vida. Y en esto consiste precisamente el reino de Dios.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.